Santo Espíritu. Por tanto, dice así su Biblia, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, sin Dios y sin esperanza nos encontrábamos en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, que su sangre ha sido derramada para perdonarnos de nuestros pecados. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliarnos con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Ya no tiene enemistades usted? ¿Sí o no? Le quedaron callados. Qué bueno. Que siga teniendo enemistades, pero con Satanás, no con su hermano. Que se vuelve enemigo de él, pero no de su hermano ni de Cristo. Amén. Porque en Él tenemos paz y hemos sido reconciliados. Un minutito le pedimos al Señor. Le decimos: Padre, te pedimos esta preciosa noche, esta preciosa mañana, Dios mío, que nos guíes a través de tu palabra. Señor, toma el control de mi vida, toma el control de mis sentimientos y de mis emociones, Señor, y que seas tú obrando y hablando a través de mis labios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tome asiento. No se me vaya a poner tan cómodo también, porque si no se me va a dormir. Esté pendiente que de un momento a otro Dios le puede mandar una palabra a su vida. Y esa palabra puede ser de edificación, de restauración a cada uno de nosotros. El domingo pasado predicábamos de las oportunidades en la vida. Todos hemos alcanzado o hemos obtenido oportunidades en la vida, ¿verdad? Eso es lo que predicábamos el domingo. Y poníamos 3 ejemplos de 3 personajes muy importantes en la Biblia, como era Rahab, la ramera, que se encontraba en los muros, viviendo en los muros de Jericó, y que cuando aquellos espías pues llegaron y visitaron o fueron a inspeccionar a Jericó, los muros y cómo estaba construida y su ejército, para esa mujer fue la oportunidad de su salvación, ¿verdad? Estuvimos también viendo a Naamán, un hombre que fue un gran hombre, un gran guerrero, un hombre muy poderoso, pero que le llegó una enfermedad y que esa enfermedad pues lo hizo impotente. Pero que aún ahí Dios también se manifestó y le dio una oportunidad de sanidad. ¿No es así? Pues eso es lo que predicamos. Bueno, quizás ustedes no estuvieron ni nos siguieron por la tarde, ¿verdad? Pero ¿por qué le hago esta introducción, mis hermanos? Porque es importante darnos cuenta el momento en que Dios toca nuestras puertas y nos da una oportunidad. Hoy el tema de esta mañana es la esperanza alcanzada en Cristo Jesús.
Ese es el título de la predicación de esta mañana, la esperanza alcanzada en Cristo Jesús. A nosotros también se nos ha dado esa gran oportunidad de alcanzar esa salvación que no era ni para nosotros. O sea, en general Jesús vino por los suyos, mas los suyos no le recibieron. Había ese contraste ahí, había ese problema en el pueblo de Israel por las características que ellos buscaban en Jesús para que fuera su libertador. Pero ahí alcanzamos nosotros, mis hermanos, esa gran misericordia de nuestro Señor, y llegó la oportunidad, llegó esa esperanza de ser libres o de ser salvos. Dios es bueno, mis hermanos, que también a nosotros nos ha dado esa esperanza. Una esperanza, mis hermanos, que no está basada en sentimientos o emociones. La esperanza que nosotros tenemos, esa confianza, está basada en la palabra, en la Biblia, en la palabra de Dios, en lo que Él ha dicho, en lo que Él dijo. ¿Quién lo dijo? Dios. Y si Dios lo dijo, eso se va a cumplir. Eso es real. Palabra que sale de su boca, mis hermanos, lleva el efecto de hacerse realidad, para lo cual fue enviada esa palabra. Entonces es ahí donde nosotros, mis hermanos, encontramos tantas promesas de Dios, en la palabra de Dios, en lo que Él dijo, lo que Él prometió, en lo que Él hizo. Es fundamental lo que nuestro Señor Jesucristo hizo para darnos la salvación. Esa esperanza del cristiano debe de estar puesta en estas tres cosas: lo que dijo Dios, lo que está escrito y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y ahí pues nosotros esperamos, dice que Abraham creyó a Jehová, esperanza en contraesperanza, para alcanzar las promesas de Dios. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros meditemos, que nosotros busquemos esas promesas en la Biblia. La Biblia tiene un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza, mis hermanos, que nace no cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Ahí se culmina, ahí se completa lo que Él ya había dicho. Pero nosotros nos vamos a Génesis, y desde Génesis se abren las puertas de esperanza para la humanidad. Desde el capítulo 3, versículo 15, de ahí está la promesa que todo el mundo puede alcanzar si le busca a Dios con un corazón sincero. ¿Me está siguiendo? Es que a veces, mis hermanos, nosotros venimos a menos, ya no queremos ni venir a la iglesia. Vamos perdiendo esa fuerza, esos deseos de alcanzar las promesas de Dios. Entonces necesitamos ir y investigar cómo es que Dios pensó en mí. Cómo es que Dios, mis hermanos, ha preparado tantas cosas para nosotros. Es lindo, mis hermanos, porque desde esos 5 libros que nosotros llamamos el Pentateuco, que ya sabe qué significa esa palabra, ustedes todos son teólogos, ¿verdad? Entonces no necesito explicarle que penta son 5 y teuco son rollos o 5 libros. Pero desde ahí, mis hermanos, desde ese libro que nosotros llamamos la ley de Dios o la ley de Moisés, desde ahí hay una introducción de salvación, no solo para el pueblo de Israel, sino también para la iglesia. O sea, es que a Dios, mis hermanos, lo tiene todo planificado. Los que estamos confundidos es el ser humano sin Cristo, sin Dios, vive sin esperanza, no ha encontrado la verdad.
Pero la verdad ya está escrita acá. Lo que nosotros necesitamos es estudiar este libro, este precioso libro donde vamos a encontrar promesas de Dios para nuestra vida eterna. ¿Me está siguiendo? Lo siento así como que no logra entrar en el mensaje. Pero es que este mensaje, mis hermanos, la esperanza no está basada en cosas terrenales, para cosas que nosotros anhelamos para nuestra carne. El mensaje de esperanza que Cristo nos ha dado es para cosas eternas, para la vida eterna. La sanidad, mis hermanos, el tener cosas en la tierra, esas son añadiduras. Si usted viene porque Dios le haga un milagro, gloria a Dios, pero usted debe de venir porque usted está enfocado hacia la vida eterna. Usted está enfocado a las cosas divinas, estar una eternidad con Él. Ese debe ser su pasión, ese debe ser su enamoramiento de Dios. Pero ¿cómo lo va a descubrir? A través de la lectura, a través del conocimiento de la palabra. Es que en la palabra, mis hermanos, encontramos todas estas promesas. Mire que es tremendo, mis hermanos, porque fíjese cómo Dios comenzó a revelarle al pueblo de Israel su libertador. Cómo Dios comenzó a introducir que vendría un libertador para ellos. Pero cuando Jesús se encuentra en la tierra, ellos no lo pueden detectar, no lo logran identificar, no logran discernir que el libertador ya está. Y por eso es que Jesús lo manda y les dice: escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús revelado en el Pentateuco, Jesús revelado en los libros históricos, Jesús revelado en los salmos, Jesús revelado en los profetas. Y cuánto difícil es, mis hermanos, poderlo identificar. Hay gente en las iglesias que vive años y años congregándose y no han podido tener una intimidad con Dios. Y no han podido conocer todo lo que Cristo ha hecho para ellos. Y estos versículos que hemos leído, por eso dice esa palabra de inicio, por tanto. O sea, esto nos enlaza, mis hermanos, con lo que inicia desde el versículo 1 del capítulo 2, que cuando nosotros no teníamos vida, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Él nos ha dado vida cuando nosotros no valíamos nada. Ya estamos, mis hermanos, con un pie adelante. ¿Por qué? Porque Él nos ha quitado la venda, nos ha quitado la ceguera espiritual. Y hoy nosotros pues tenemos que ir apuntando hacia adelante. Esto es lo lindo, mis hermanos, de la esperanza, porque la esperanza tiene la capacidad de ver hacia el pasado y darnos la confianza para las cosas futuras. No sé si me entendió. La esperanza tiene la capacidad de ver hacia el pasado y darnos la confianza para las cosas futuras. Es que, mis hermanos, cuando nosotros vamos, vean lo que dice Génesis. Génesis capítulo 50, versículo 24 y 25. José se encuentra en Egipto.
Sus días están por terminar. Él siente que ya se va de esta tierra. Y es un joven, mis hermanos. José llegó a temprana edad a Egipto. Pero es importante. Yo no sé si usted va a querer que lo entierren acá. No sé si usted va a querer quedarse acá en Italia o va a querer que lo regresen a su país. José no se quería quedar en Egipto. Vea qué precioso esto, mis hermanos, cómo José se agarra de una promesa que Dios le había dado a Abraham tanto tiempo atrás. Y José dijo a sus hermanos, ¿qué dijo? Yo voy a morir, mas Dios ciertamente, o sea, José estaba 100% seguro que Dios los iba a visitar ahí, en esa tierra, que los iba a libertar de esa tierra. Aunque cuando José muere no están siendo cautivos todavía, no son esclavos, ellos viven como normalmente, pero no están siendo prisioneros todavía de un faraón. Ellos se vuelven esclavos ya con el pasar de los años, que ya los faraones que se levantan en Egipto no conocieron ni supieron la vida que llevaba José en relación con los faraones, que en el tiempo de él pues existieron. Entonces dice, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará. ¿Y qué? Y haréis llevar de aquí mis huesos, no me vayan a dejar. Llévenme de regreso allá a mi tierra, dice él. 26. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Le dije, la esperanza tiene la capacidad de ver hacia el pasado. ¿Para qué? Para darnos la confianza para las cosas futuras. Y eso es lo que José hace. Vamos a Génesis capítulo 15. Por eso es que nosotros debemos de descansar, mis hermanos, con una plena seguridad en las palabras o en la palabra que Dios ya habló. Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16. Esto es lo que José había leído. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena. De seguro, dice, esto sucederá. Tu descendencia irá y habitará en Egipto. Y será esclava ahí y será oprimida 400 años. ¿Son los años que pasa Israel en Egipto? ¿Se cumplió eso? Aún con un poquito más, dice Ruslana. Esos 400 años, mis hermanos, los pasaron ellos. Entonces José ve esto, 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Sucedió? Sí. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces dice José, yo estoy por morir, este pueblo se quedará todavía acá, pero Dios lo sacará.
Entonces, él ve al pasado, está en el presente, pero se apunta hacia el futuro. Nosotros vemos hacia atrás y vemos que Cristo ya murió en la cruz del Calvario para darnos salvación. Estamos viviendo hoy en esas promesas, pero estamos apuntados a las promesas eternas, esperando el momento de nuestra redención, en cual seremos levantados. Qué lindo, mis hermanos, qué bueno tener nuestra confianza en la palabra que Dios ya estableció. Aunque si la llamamos, mis hermanos, a este libro, o le llamaban a los primeros 5, la ley de Dios dada a Israel, tiene revelaciones para todos nosotros. Me gustó cuando yo estaba estudiando esto, me gustó, porque en Génesis Dios nos da un currículum, llaman así, ¿no? Cuando se presenta las características o lo que una persona es, ¿no? Que se presenta hacia un trabajo. Esa documentación que presenta para que vean sus características, lo que sabe ser y lo que es esa persona. Entonces, cuando yo voy a Génesis y veo en el capítulo 1 cómo Dios le reveló estas cosas a Moisés, diciéndole: mira que yo he creado el mundo y lo hice así, 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 así. Esa es una revelación, porque el hombre es el último que es creado en la creación del mundo. Primero Dios crea la tierra, los cielos, y le da su forma, y pone las divisiones del mar, y pone la expansión, pone las estrellas, el sol y todas esas cosas. Dios le da toda esa forma, y por último crea al hombre. El hombre no estaba todavía antes de la creación, para que decir que el hombre lo escribió. Fue una revelación de Dios hacia la humanidad. Me gustó, ¿sabe por qué? Porque cuando yo voy a la Biblia y me encuentro que Dios nos está revelando quién es, lo que Él es, lo que Él ha hecho. Y cuando yo me voy al final de la Biblia, ¿qué encuentro? El último libro de la Biblia, ¿qué hace? ¿Qué da? ¿Qué enseña? ¿Revelación para qué? Para las cosas futuras, para las cosas que vendrán. Entonces, cuando yo veo todo esto, digo: wow, Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, tú tienes una promesa para la humanidad, para decirle a esta humanidad que hay esperanza de alcanzar una tierra y un cielo nuevo. Qué lindo es nuestro Dios. Y por eso, mis hermanos, aunque la esperanza tiene que ver con las cosas futuras, nos ayudan en el presente a no desmayar. Aunque si la esperanza tiene que ver con las cosas futuras, nos ayudan en el presente a no desmayar. Israel vivió tiempos angustiosos cuando se apartaba de Dios y se iba en sus caminos. Pero cuando ellos llegaban a los límites, clamaban a Dios, y Dios les respondía. Podemos estar pasando momentos angustiosos, momentos difíciles, pero Dios está ahí. Jeremías 14, versículos 7 y 8. Ahí hay una confesión de esperanza de Israel. Y aún en los libros históricos encontramos un versículo donde nos habla de que cuando se construye el templo y se hace la dedicación, se dice: si mi pueblo se humillare, donde mi nombre es invocado, y se volviere
y clamaren a mí, yo escucharé. Qué promesa más linda, ¿no? Que dice Dios, aunque si ustedes un día se alejan de acá y se van, pero si se volvieren a mí, hay una esperanza de ser rescatados, de volverse. No es que Dios nos desecha y ya no quiere saber más. No, sus misericordias son nuevas cada día. ¿Qué dice Jeremías 14:7? Dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros. ¿No es así? ¿No es así que muchas cosas que nosotros hacemos no testifican de lo bueno que somos, sino que testifican mal de lo que del mal que nosotros hacemos? Porque todos son buenos ustedes. Yo creía que sí. Actúa, dice, testifican contra nosotros. Oh Jehová, actúa por amor de, no por lo que somos, sino por tu nombre, Señor, por tu fidelidad, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti, hemos pecado. Qué lindo cuando salen esas palabras sinceras de nuestro corazón, ¿verdad? Ok, 8. Oh, esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo. Ese es el Dios de Israel. Un Dios de esperanza. Un Dios que no se olvida de su pueblo. Guardador suyo, dice, en el tiempo de la aflicción, porque te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche. Mis hermanos, qué lindo cuando dentro de nosotros viene esa confesión de decirle: Señor, no le encuentro salida a esta situación, solo tú me puedes socorrer. Solo tú puedes sacarme de este problema. Tú eres mi única esperanza. Tú eres mi única salvación. Qué lindo, mis hermanos. Entonces podemos ver, mis hermanos, basándonos en la ley y en la historia desde el inicio del mundo, de la humanidad, que hay este mensaje de redención. Hay este mensaje o este compromiso, podríamos decirlo, de parte de Dios, mis hermanos, con la humanidad, de salvarlo, no de algo de que Dios los llevó ahí, sino de que el hombre se metió en esa situación, pero que Dios aún así no lo ha abandonado, no lo ha desechado. Génesis 17:7. Ahí encontramos, vea que desde ahí nosotros encontramos promesas para nosotros, no solo para Israel, sino promesas también para nosotros. Ahí Dios hablando con Abraham, ¿qué le dice? Vea, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Y cantaban nuestras hermanas: somos la generación que canta y que danza. Ay, y yo cuando veo esto, dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto por siempre, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Qué bueno es nuestro Señor, mis hermanos, que nos ha dado esa esperanza. Entonces, la esperanza, le dije, de Israel, mis hermanos, en el Mesías, que ellos esperaban ese libertador, que esperaban que viniera y los librara de la esclavitud.
Y fue anunciado, por ejemplo, Isaías da tanto mensaje de esperanza para Israel, donde anuncia desde su nacimiento, donde anuncia de lo que Él sería, que Él libertaría del yugo, que Él daría sanidad. Todo eso, mis hermanos, ellos lo conocían, ellos lo sabían. La esperanza de Israel en su Mesías, vista pero diferentemente, porque ellos esperaban que el libertador de ellos viniera y tomara la espada, el escudo y formara un ejército y a pelear contra los imperios. Pero el imperio que Jesús venía a destruir era el imperio que venía destruyendo no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Y ese imperio sigue todavía destruyendo a la humanidad, mas nosotros fuimos libres en Cristo Jesús. Si se lo va a dar, dérselo a Él. Esa libertad es la que nosotros hemos alcanzado en Cristo Jesús, y eso es lo que nos dice Efesios. Por su sangre derramada, Él es nuestro libertador. Él es nuestro libertador. Así es que, mis hermanos, no veamos a Cristo Redentor como Cristo Salvador para una enfermedad, para un problema económico, para una situación familiar. Todas esas cosas, les sigo diciendo, son añadiduras por vivir para Dios. Él es nuestra paz en todas las áreas de nuestra vida. Lo que a nosotros nos debe de preocupar es estar en el plan perfecto de Dios para la redención. Ese debe de ser nuestro mejor punto de partida. El plan, ese plan, mis hermanos, de esperanza para el ser humano, hace mucho tiempo que llegó. Pero la gente no lo acepta. No lo quiere descubrir, no lo entiende. Y aún en Israel, se sigue viviendo en esclavitud. Se sigue viviendo sin Dios y sin esperanza. No solo en el mundo entero, sino también en el pueblo de Israel. Pero los que han aceptado a Cristo, pero a los que le han recibido, pero los que entendieron quién era, como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hoy podríamos decir, al mundo vino, pero el mundo no le ha recibido. De millones y millones de seres humanos, es mínima la cantidad que ha creído en Cristo Jesús. Y ahí está el mensaje de esperanza. Volvemos a Efesios. Hoy sí vamos a la porción que tenemos. Por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Estábamos fuera del pacto, porque la circuncisión, ¿qué es? ¿Qué es la circuncisión? Era una señal de pacto. Eso es la circuncisión, una señal de pacto que Dios hacía con Abraham. Porque desde Abraham parte la circuncisión. Pero Dios, antes de la circuncisión, nos había dado la promesa a nosotros, que haría naciones de Él. Por eso es que nosotros hemos alcanzado la salvación, por una promesa que Dios hizo a Abraham, que haría de él naciones, y generaciones saldrían de sus lomos. Naciones saldrían de sus lomos. Y eso somos nosotros. No éramos de la circuncisión, pero de la incircuncisión Dios tuvo misericordia.
llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y esto, mis hermanos, esta incircuncisión con la circuncisión se volvió un pleito. De ahí nace, mis hermanos, problema racional dentro del pueblo de Israel con los gentiles. De ahí nace esa indiferencia. Todavía se vive en Israel, que al resto del mundo se le ve. Fíjese de que a veces nosotros mismos, mis hermanos, creamos este ambiente. O sea, este ambiente de que el pueblo de Israel es un pueblo especial de Dios, no se lo quitamos, es verdad, es un pueblo especial de Dios, elegido por Él. Pero ese orgullo, esa vanidad en el corazón de ellos los llevó a un problema con el mundo entero. Y por eso es que han querido muchas veces exterminar al pueblo de Israel, porque ellos alimentaron este problema de, entre comillas, podríamos decirlo, de racismo. Porque ellos comenzaron a ver al mundo de menos. De menos. Entonces, este problema, mis hermanos, que ellos veían que solo ellos eran los especiales, que ellos tenían este pacto y que los demás estaban fuera del pacto. Pero vea lo que dice Romanos 4, 11, 12. Romanos 4, 11, 12 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún como incircunciso. Por eso es la fe. Para que fuese padre ¿de quiénes? De solo Israel, de todos los creyentes, no circuncidados. Ay, hermanos, si no ya no hubieran circuncidado nosotros también. Sí, los prosélitos, los que se les llama prosélitos, eran los que se judaizaban y tenían que pasar por el rito de la circuncisión. Y eso aún dentro de la iglesia. ¿Cuáles son los contrastes que se encuentran entre Pedro y Pablo? Porque se hacía diferencia, mis hermanos. Entonces dice: los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser. Ellos reclamaban aún a Jesús, le decían: no, nosotros tenemos un padre, Abraham. Y Jesús les dijo: vuestro padre es, porque las obras de él, y no las obras por fe. Ay, qué feo que le digan a eso a uno, ¿no? ¿Y tú que eres cristiano y haces eso? Pero no nos salgamos de ahí. Entonces, mis hermanos, la esperanza no solo es para los circuncisos, sino para todos. Para todos, mis hermanos. La pregunta del millón: ¿toda la gente va al cielo incircuncisos y circuncisos? ¿Todos van al cielo? No todos. El mundo piensa que todos van al cielo. El mundo cree que todos van al cielo. Hoy se muere uno, aunque fue ladrón, borracho, drogadicto, lo hacen para el cielo. Allá en el cielo, dice,
Allá te vamos a hallar. Quizás ni él va también para allá. Es tremendo, mis hermanos, porque esa es una esperanza basada en sentimientos y emociones que nos ligan a la persona que ha muerto. Pero nosotros los cristianos tenemos la esperanza que vamos a ir al cielo, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso el versículo 12 de Efesios dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si nos moríamos en el mundo, ¿a dónde íbamos? ¿Qué cielo ni qué nada, hermanos? La esperanza es para todos, pero en Cristo Jesús. ¿Usted quiere ir al cielo? Busque a Cristo. ¿Quiere conocer las promesas? Acá están en la Biblia. ¿Quiere obtenerlas? Vaya a los pies de Cristo. Y si no, no hay cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dijo, si no es. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza, mis hermanos. Ahí nace. Juan 8, 36, 38. Cuando su palabra, mis hermanos, haya espacio en nosotros, cuando yo comienzo a vivir en su palabra, entonces comienzo a vivir en las promesas de Dios. Pero si yo leo la Biblia y la leo y solo me estoy llenando de conocimiento, pero no la llevo a la práctica, más condenación me puede dar por ser conocedores de la verdad. Le dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de la esclavitud. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no entra en vuestros corazones. Por más que les doy el mensaje de salvación, por más que les hago ver las obras que hago, dijo Jesús, ustedes quieren matarme. Y era el libertador, y era el de las promesas. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Así vivía, y así viven muchos todavía dentro de Israel, esperando el libertador, cuando el libertador ya vino, cuando el libertador ya nos hizo libres. Romanos 3, 21, 31. En Cristo se nos vuelve la esperanza y nos volvemos practicantes de su palabra. Por eso es que hay diferencias, mis hermanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por se había manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que, ahí está la esperanza, porque no hay diferencia, por cuanto todos
tanto judíos como gentiles, todos somos pecadores. Todos estamos manchados de pecado. Están destituidos, por cuanto todos pecaron y están destituidos, apartados, separados, no cuentan de la gloria de Dios. Así estábamos, sin esperanza, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Qué linda es la gracia, ¿no? Nuestro pastor predicaba el jueves de la gracia. Y qué bueno cuando nosotros entendemos esto, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dando pues esta, donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Gloria a Dios. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la... No hay otro camino, mis hermanos. Lo busque por donde usted lo quiera buscar. Solo por la fe en Cristo Jesús tenemos esperanza. Solo por medio de Él. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque a través de la ley nos damos cuenta del pecado. A través de la ley nos damos cuenta lo que es pecado. Así es que tampoco usted diga, no estoy apegado a la ley. Porque la ley sigue vigente y Jesús la vino a cumplir. Vamos ya concluyendo. Entonces la esperanza, mis hermanos, me da la fuerza necesaria para enfrentar las dificultades de la vida. La esperanza me da la fuerza para enfrentar las dificultades de la vida. La vida del cristiano no es una vida sin problemas. Ansí, quizás pueden ser más los problemas para el cristiano. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es como cuando el virus entra en su cuerpo, ¿no? Su cuerpo comienza una lucha, una guerra interna para querer destruir ese virus. Entonces Satanás ve que nosotros cambiamos y dice, este me va a hacer la guerra a mí acá adentro, en mi terreno, porque es terreno de él. Entonces los problemas se te pueden multiplicar cuando vienes a los pies de Cristo. Pero ¿cuál es nuestra esperanza entonces? Es que en Cristo somos más que Romanos 8, 28, 39. Le dije, la esperanza me da la fuerza necesaria para enfrentar las dificultades de la vida. 8, 28, 39. Y sabemos que a los que aman a Dios,
¿qué? Todas las cosas ayudan. Ay, qué fuerte este versículo, ¿no? Señor, ¿por qué me llegó el virus? Ayer estuve cumpliendo el cabo de año. El cabo de año. No me morí por la misericordia de Dios. Pero el 16 de octubre me llegó el virus. Hace un año. Usted que ya estaba pensando que ya no me iba a ver, acá me tiene todavía. ¿Cuántos de nosotros sobrevivimos por la misericordia de Dios? Y cuando estábamos ahí decíamos, ay Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no los demás hermanos? No, tampoco le decía eso. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿vea? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen. No, es que usted debe de parecerse a Jesús. No físicamente, sino en las características, en el carácter de Cristo. Ese debe de estar en usted. Dice, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también. ¿Quién hizo todo eso? ¿Quién hizo todo eso? Dios. Nos predestinó, nos justificó, nos glorificó. Todo es honra y gloria a nuestro Dios. Por eso no es por obras. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. No, dígalo con certeza. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Seguro. Porque lo que viene después, ¿qué cosa es? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las promesas? Ajá. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ok. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahí se va complicando ya, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Vengan tribulaciones. Su mirada sigue en Cristo Jesús, en que Él le justificará, en que Él le glorificará. Tribulación, no, dijo el apóstol Pablo, es más grande el amor y la esperanza que tengo en Cristo Jesús. O angustia, dijo, no, venga lo que venga, debo resistir, porque más es lo que me viene en la vida eterna. Persecución, dice, fuimos escogidos como ovejas para el matadero, dijo. Entonces seguimos adelante, dijo Pablo. Hambre, o desnudez, o peligro. Qué lindo, mis hermanos, esos testimonios de los héroes de la fe. ¿Usted sabe cómo murió Isaías? No, hoy existen las sierras eléctricas, que esas y ya lo partieron a uno.
Pero las sierras que habían antes, yo me recuerdo que venían los aserradores donde nosotros, y esas son manuales. Ponían hacían la tarima, subían el tronco, mis hermanos, a puras palancas de palo la subían, y ya cuando el palo estaba arriba comenzaban uno abajo y otro arriba. Así eran los dientes de esas sierras. ¿Usted se puede imaginar cómo aserraron a Isaías? Porque él muere así. ¿Se puede imaginar cuando esas sierras se trababan en los huesos? Cómo los cuerdones, mis hermanos, salían trabados en los dientes de la sierra. Pero ni eso, ni espada, dice Pablo, nos tiene que llevar a negar nuestra fe en Cristo Jesús. Ahí debe perdurar nuestra esperanza. Fácil, ¿verdad? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas, pero ni aún así nuestra esperanza no debe morir. Pueden matar el cuerpo, pero no tu espíritu. La esperanza del cristiano no está basado en las cosas terrenales, mi hermano, sino en las cosas venideras, las que han sido preparadas para la vida eterna. Le dije hasta el 39. Así que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dijo, estas palabras deberían de salir de nosotros. Pero ya el virus, mis hermanos, nos sacó corriendo de la iglesia. Y hoy ya no quieren volver. El virus nos separó. Entramos en un contraste, mis hermanos, tremendo. No quiere venir a la iglesia porque no se quiere contaminar, pero sí va a trabajar, sí va al supermercado, sí se sube a la metro, sí se sube al bus, y ahí no se contamina. Boh, dice el italiano. Boh, extraño. Extraño. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Esa esperanza de que un día le veremos. Le veremos. Volvemos a Efesios, ya vamos terminando. Entonces dice el versículo 2: en aquel tiempo estabais sin Cristo, pero en Cristo hemos encontrado, mis hermanos, esa esperanza, esa fe. Hemos encontrado muchas promesas. Hoy nos hemos dado cuenta que hay promesas para nosotros. Ya no somos sin esperanza y ya no estamos sin Dios en el mundo, sino que tenemos esperanza y tenemos a un Dios y tenemos sus promesas. Pero ahora en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él pagó el precio por nosotros. Debía de derramarse la sangre para perdón de pecados. 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Toda cosa, mis hermanos, que se había levantado entre los circuncisos e incircuncisos, aquí fueron derribadas. Por eso es que dentro de la iglesia no debe haber diferencia de raza, de color, ni de nada, hermano. Si todavía usted siente problemita con los morenitos o con los biondos,
con los blanquitos, con los de ojos azules, porque usted no tiene ojos azules, sáquese todo eso. No debe de haber, mis hermanos, diferencia entre nosotros. Si porque soy gordito, usted tiene que amarme al gordito. Sí. Hay quienes que ven con desprecio a los delgaditos. No, mis hermanos, hay que tratarlos con ternura, porque si se apretan muy fuerte se van a quebrar. Pero dígale, no te puedo abrazar porque vaya a ser que te quiebres en mis brazos y me toque que pagarte como nuevo, dígale. Nada de diferencia. Dios botó todas esas barreras. Por eso es que el cristiano judío es parte de la iglesia de Cristo y no tiene ese problema que tienen los demás judíos. Aman a la iglesia porque son parte de ella. Cristo derribó todas esas fronteras. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Póngase de pie. Esta esperanza, mis hermanos, que es anunciada desde Génesis, pasando por las promesas y pactos que Dios hizo con Abraham, pasando por la ley, llegando al reinado de David, pasando por o confirmada por los profetas, llega el tiempo del Mesías, el cumplimiento de todo lo escrito, pero nosotros los gentiles no lo conocíamos. No conocíamos esas promesas. No conocíamos esos pactos. Porque estaba guardada dentro del rollo o de los libros o de la ley que el pueblo de Israel tenía para sí. No sé si me di a entender. Todas las promesas escritas desde Génesis, porque el Pentateuco, le dije al inicio, fueron los libros que Moisés escribió, y los escribieron para el pueblo de Israel. Entonces, ahí van las promesas tanto para toda la humanidad, no solo para el pueblo de Israel. Y pasa, mis hermanos, por los libros históricos, pasa por los profetas, pasa por los salmos, todas esas promesas para toda la humanidad, pero están guardados dentro de un pueblo que es celoso de la ley, que es solo para ellos. Hasta que viene Jesús y hace público el mensaje de las buenas nuevas, y para judíos y no judíos. Fíjese cuánto tiempo, mis hermanos, pasó este mensaje de esperanza para la humanidad sin ser descubierto. Qué bueno ha sido Dios, porque en Cristo Jesús Él nos quitó ese velo. Cuando ustedes van a la historia y ven
El templo, en la construcción del templo, habían lugares donde el judío podía entrar, pero el gentil no. Aún cuando Jesús está en la tierra y aquella mujer que no era parte del pueblo judío vino delante de Jesús por un milagro, Jesús le dijo: no, yo no he venido por el resto del mundo, yo he venido por el pueblo. Y ella le dijo que aún las migajas que caen de la mesa, los perrillos se las comen. Y cuando se pronuncia esa palabra, mis hermanos, parece dura, pero el pueblo judío veía así al resto del mundo. Y todas esas divisiones, Cristo las vino a quitar y nos vino a dar esperanza a nosotros. Hebreos 10, 19, 23. Hebreos 10, 19, 23. Cerramos acá. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Qué lindo esto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hoy tenemos esa libertad de ir delante de nuestro Dios a través de la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne que fue molida en la cruz del Calvario. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es donde Él está sentado a la derecha del Padre, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Todas las promesas son nuestras, porque Cristo rompió ese velo. Y hoy usted tiene la esperanza de ir a los pies de Cristo. Qué lindo es nuestro Dios. Si usted venía sin esperanza, usted tiene esperanza. Dice Eclesiastés, si no me equivoco, 9:4, que la esperanza está a fin que tenemos vida. La esperanza está a fin que tenemos vida. Así es que, mis hermanos, vamos adelante. Venga lo que venga en la vida, nada nos debe de separar del amor de Cristo, porque Él nos ha dado